montaña en la Antártida. No es la más alta, no es la más conocida, pero tiene un nombre que no debería estar ahí. Un nombre que viene de un rey que, según la historia oficial, nunca existió como soberano de un territorio real. Un rey cuya civilización fue borrada de los mapas europeos en el siglo XIX sin una sola conferencia diplomática, sin un tratado firmado, sin una explicación escrita en ningún archivo desclasificado. Y sin embargo, alguien grabó su nombre en el continente más protegido del planeta. ¿Por qué? Esa pregunta tiene una respuesta. Pero esa respuesta no está en los documentos que los gobiernos han decidido publicar. Está en los archivos que llevan cerrados décadas y en la distancia entre lo que los exploradores escribieron en sus diarios privados y lo que sus instituciones permitieron publicar. Empecemos por el principio, porque el principio no está en la Antártida. Está en un mapa. Si llevas algún tiempo siguiendo esta investigación, ya sabes lo que pasó con los mapas europeos entre 1780 y 1865. En ese intervalo de 85 años, 17 instituciones cartográficas independientes eliminaron de forma progresiva una masa territorial enorme del interior de Eurasia. La llamaban Tartaria, Gran Tartaria, el Imperio Tartario. Fíjate bien en esos mapas. En los de 1750 todavía está ahí. Ocupa más superficie que toda Europa occidental junta. Tiene ciudades marcadas, tiene fronteras, tiene un nombre que aparece con una consistencia que no se explica si era solo un error geográfico. Y después desaparece. No hay una guerra que la conquiste en los registros oficiales de ese período. No hay una disolución diplomática. No hay actas de ninguna conferencia donde 17 instituciones de 5 países distintos se pusieran de acuerdo en eliminar el mismo nombre del mismo territorio en el mismo intervalo de tiempo. La explicación estándar es que era una denominación geográfica imprecisa que fue gradualmente reemplazada por topónimos más específicos. Esa explicación tiene un problema. Los topónimos que la reemplazaron no cubrieron el mismo territorio. Dejaron zonas sin nombre, regiones que en los mapas anteriores existían y que en los mapas posteriores simplemente no aparecen. No fueron renombradas, fueron borradas. Y los hombres que borraron esos mapas, en algunos casos, terminaron en expediciones polares. Ese es el hilo que nadie ha seguido hasta el final. Busca en los registros de la Sociedad Geográfica Real de Londres los años comprendidos entre 1830 y 1845. Encontrarás algo que los análisis estándar de la historia antártica no suelen destacar. Varios de los exploradores que participaron en las primeras expediciones documentadas al continente antártico tenían vínculos específicos con instituciones que en ese mismo período estaban produciendo la revisión cartográfica que eliminó Tartaria de los mapas europeos. No es una conexión especulativa. Está en las actas de membresía de esas instituciones. Está en los agradecimientos de los informes de exploración. Está en la correspondencia personal de algunos de esos hombres, parte de la cual fue donada a archivos universitarios por sus descendientes sin comprender del todo lo que contenía. La pregunta no es si esa conexión existía. La pregunta es qué significa que existiera. En 1840, 3 expediciones navales de 3 países distintos llegaron a las aguas antárticas de forma casi simultánea. El estadounidense Charles Wilkes, el francés Jules Dumont d'Urville, el británico James Clark Ross. Los 3 produjeron informes oficiales.
Los tres produjeron también documentos privados, diarios, cartas, notas de a bordo, que en algunos casos no coinciden con lo que sus gobiernos publicaron. Las páginas que faltan en el diario de Ross no son una teoría. Están documentadas por el número de folio. El salto existe. Nadie ha explicado qué contenían esas páginas, ni por qué fueron removidas antes de que el documento llegara al archivo del Museo Marítimo Nacional de Greenwich, donde puede ser consultado hoy. Las correcciones introducidas en el informe de Wilkes antes de su publicación no son especulación. Existen versiones preliminares del documento que difieren del texto publicado en puntos específicos relacionados con la descripción de la costa. Lo que D'Urville omitió en su informe oficial y que sus oficiales registraron en notas privadas no es invención. Está en los archivos de Bretaña, accesible para quien sepa exactamente qué documentos comparar. 3 expediciones, 3 países, la misma categoría de ausencia en los registros oficiales. Para que eso sea coincidencia, las 3 instituciones habrían tenido que desarrollar de forma independiente el mismo criterio de qué omitir sin comunicarse entre sí en el mismo año. Eso es posible. Es también la explicación que más suposiciones requiere. Ahora mira la montaña. No te digo el nombre todavía. Primero necesitas ver la secuencia completa, porque el nombre solo adquiere su peso real cuando entiendes la cadena de decisiones que lo produjo. En 1895, el Sexto Congreso Internacional de Geografía declaró la exploración antártica la empresa geográfica más urgente de la época. Entre los firmantes había representantes de instituciones que 4 décadas antes habían participado en la revisión cartográfica que eliminó Tartaria de los mapas europeos. Eso no es una acusación. Es un dato que no ha sido analizado de forma sistemática en relación con lo que ocurrió después en la Antártida. Lo que ocurrió después fue una carrera, no solo científica. Los documentos internos, en los que han sido parcialmente desclasificados, usan un vocabulario que no encaja con una expedición puramente científica. Los documentos de la expedición belga de 1897 hablan de verificación de anomalías, sin especificar cuáles. El diario del noruego Karsten Borchgrevink, el primero en pasar el invierno en el continente en 1899, contiene entradas que sus editores decidieron no incluir en la versión publicada. Esa decisión editorial está documentada. La correspondencia entre Borchgrevink y su editor menciona material considerado inadecuado para el público general. ¿Inadecuado cómo? Esa pregunta no tiene respuesta en los documentos disponibles. Si en este punto estás siguiendo este canal por primera vez, quiero que sepas algo. Todo lo que presentamos aquí parte de documentos verificables, de archivos con número de folio, de correspondencia fechada, de registros institucionales que cualquier investigador puede consultar. No hacemos afirmaciones que no puedan rastrearse hasta una fuente física. Lo que hacemos es señalar las distancias entre lo que esas fuentes dicen y lo que deberían decir si la historia oficial fuera completa. Si algo en lo que has escuchado hasta ahora te incomoda, esa incomodidad es exactamente la respuesta correcta. Si llevas tiempo cuestionando lo que los libros de historia te enseñaron, deja un comentario. Cuéntame qué fue lo primero que te hizo dudar. Leo cada respuesta, y muchas de las investigaciones de este canal empezaron en comentarios de personas que encontraron una anomalía local que nadie sabía explicar. Volvamos a 1911. Roald Amundsen
Llegó al Polo Sur el 14 de diciembre de ese año. Fue el primero en lograrlo. Su expedición, a diferencia de las anteriores, no produjo lagunas documentales significativas en sus registros oficiales. Pero produjo algo que los análisis estándar tampoco han examinado con la atención que merece. Amundsen era noruego. Había estudiado con Fridtjof Nansen. Y Nansen, el explorador polar más famoso de Noruega antes de Amundsen, publicó en 1911 una obra fundamental sobre cartografía histórica medieval nórdica. En esa obra documentaba las correspondencias entre la geografía medieval escandinava y los territorios que los mapas europeos del siglo XVI llamaban Tartaria, con referencias específicas a las sagas islandesas del siglo XI y los términos que esa tradición usaba para las tierras del norte y del este. Nansen sabía lo que esos nombres significaban. Amundsen lo conocía. Y cuando la expedición de Amundsen comenzó a nombrar la geografía antártica que encontraba, usó un vocabulario que tenía resonancias específicas para alguien familiarizado con la obra de Nansen. Eso no prueba nada. Produce una pregunta que los archivos disponibles no responden. ¿Por qué un explorador, formado por el principal estudioso de las conexiones entre la cartografía nórdica medieval y Tartaria, eligió para sus descubrimientos antárticos nombres que evocaban esa misma tradición? Ahora estamos en condiciones de hablar de la montaña. La cadena de montañas fue avistada durante una expedición que el Comité Oficial de Nombres Geográficos Antárticos registra con precisión técnica. Fecha, coordenadas, nombre del explorador, institución que patrocinó la expedición. Lo que el registro oficial no explica es el criterio de selección del nombre. En la nomenclatura antártica existe un procedimiento. Los nombres propuestos por las expediciones son revisados por comités nacionales y en algunos casos por el Comité Científico de Investigación Antártica. Ese proceso deja documentación, actas de revisión, justificaciones de aprobación, correspondencia entre los comités. La documentación para este nombre específico, para la montaña que lleva el nombre de este rey, es incompleta en los archivos disponibles. No falta en el sentido de que fue destruida. Falta en el sentido de que la parte del proceso que explicaría por qué ese nombre fue elegido sobre otros candidatos no ha sido publicada. El nombre existe. El nombre fue aprobado. La explicación de por qué fue aprobado no está en ningún documento público. El rey al que honra ese nombre aparece en los registros medievales europeos con una consistencia que contrasta con la forma en que la historiografía académica del siglo XIX lo trató. En las crónicas del siglo XIII, en los relatos de viajeros que atravesaron las rutas comerciales del interior de Eurasia, en los documentos diplomáticos de cortes europeas que mantuvieron relaciones con el poder central de esa región, ese nombre aparece, no como leyenda, como referencia a una autoridad real con la que Europa occidental tenía intercambios verificables. Los mapas que incluían Tartaria no eran obra de cartógrafos ignorantes, eran producciones de instituciones geográficas de primer nivel europeo. Mercator, Ortelius, Blaeu. Los nombres más importantes de la cartografía de los siglos XVI, XVII y XVIII pusieron ese territorio en sus mapas con el mismo rigor con que pusieron Francia, el Imperio Otomano o China, y después, entre 1780 y 1865, desapareció. La cronología de esa desaparición no es aleatoria.
coincide con el periodo en que las potencias europeas estaban consolidando su expansión colonial en Asia Central, con el periodo en que el ferrocarril transcontinental estaba siendo planificado a través de territorios que los mapas anteriores atribuían a Tartaria, con el periodo en que las instituciones que más activamente promovieron la exploración antártica estaban siendo fundadas o reformadas. ¿Es esa coincidencia temporal significativa? No lo sé. Lo que sí sé es que nadie ha analizado esa coincidencia de forma sistemática y publicado los resultados. Y esa ausencia de análisis en sí misma produce una pregunta. En 1938, un año antes de que Alemania enviara su expedición al sector que Noruega reclamaría semanas después, la organización SS Ahnenerbe operaba en 4 continentes. Su interés no era geológico ni oceanográfico. Era el interés de una organización que buscaba evidencia física de una historia humana diferente de la que la Academia convencional reconocía. Tíbet en 1938. Estudios de iconografía medieval escandinava. Excavaciones en el Mediterráneo y la Antártida. Parte de sus archivos fue capturada por los aliados en 1945, bajo la operación Paperclip. ¿Qué parte específica llegó a los servicios de inteligencia americanos, soviéticos o británicos? No está documentado en materiales desclasificados conocidos. Entre esos archivos había material cartográfico, mapas que mostraban territorios con denominaciones que no correspondían a la nomenclatura aceptada por la cartografía del siglo XIX. ¿Qué mostraban exactamente esos mapas? Los documentos disponibles no lo especifican, y esa respuesta que falta tiene una forma que se repite. La forma es esta. Cada vez que una institución, una expedición o un gobierno se acercó a lo que esta investigación está rastreando, la documentación que debería existir no existe. No está destruida en la mayoría de los casos. Está incompleta. Está en archivos cuya descripción en los registros de retención no corresponde a categorías estándar. Está clasificada bajo criterios que no han sido explicados públicamente. Esa no es una prueba de nada. Es un patrón. Y los patrones en los archivos, cuando son consistentes y se repiten a través de instituciones, países y décadas, son exactamente el tipo de evidencia que una investigación seria no puede ignorar. La montaña sigue ahí, con ese nombre grabado en los mapas antárticos, en los atlas modernos, en las bases de datos del Sistema de Información Geográfica de la Antártida, que es la base de datos oficial de nomenclatura del continente, mantenida por el Instituto Geográfico de Estados Unidos. El nombre fue registrado. El archivo que explica por qué fue elegido ese nombre está incompleto. Eso no va a cambiar. Hay algo más que quiero que consideres. En 1959, cuando 12 naciones firmaron el Tratado Antártico y suspendieron todos los reclamos territoriales sobre el continente, el sistema de nomenclatura geográfica ya estaba establecido. Los nombres que habían sido asignados durante las décadas anteriores no fueron revisados. No hubo un proceso de rename. No hubo una evaluación de qué nombres tenían implicaciones geopolíticas que podían ser problemáticas. Los nombres sobrevivieron al tratado. Y entre esos nombres, el de este rey que la historia oficial dice que no existía como soberano real. ¿Por qué nadie objetó ese nombre en las negociaciones de 1959? Las actas de esas negociaciones, las que han sido parcialmente desclasificadas en 1992, no mencionan una sola discusión sobre nomenclatura geográfica específica.
El nombre de esta montaña, como el de la tierra de la reina Maud, que examinamos en una investigación anterior, sobrevivió al proceso diplomático más complejo de la historia antártica, sin que nadie lo señalara como un problema. ¿Por qué? Hay dos respuestas posibles. La primera: nadie en las delegaciones de 12 naciones reconoció la implicación histórica del nombre. La segunda: alguien la reconoció y eligió no señalarla. Los documentos disponibles no permiten saber cuál de las dos es correcta. Pero si alguien la reconoció y eligió no señalarla, eso significa que alguien tomó una decisión deliberada. Que ese nombre específico, sobre esa montaña específica, en ese continente que ningún ciudadano puede visitar libremente, se quedara exactamente donde estaba. Los archivos que completarían esta investigación siguen cerrados. No todos, no en su totalidad. Pero las piezas específicas que conectarían la elección del nombre con las decisiones que se tomaron en las décadas de 1930 y 1940 en relación con ese sector del continente antártico, esas piezas no están disponibles. El Archivo Nacional Americano tiene una categoría de documentos antárticos cuyos descriptores no corresponden a las clasificaciones estándar de seguridad nacional aplicables a material cartográfico de un continente sin población civil. El Instituto Geográfico de Noruega tiene un fondo de documentos de la primera mitad del siglo XX, cuyo catálogo digital está incompleto. El criterio de priorización de esa digitalización no ha sido publicado. El archivo histórico del Foreign Office británico tiene correspondencia de 1938 y 1939 relacionada con la Antártida, cuyos folios vinculados a nomenclatura geográfica no han sido desclasificados. Instituciones distintas, países distintos, el mismo resultado. Mira el mapa antártico. No el político, con los sectores nacionales marcados. El topográfico, con la geografía del continente tal como la conocemos. Busca la cadena montañosa. Busca el nombre. Está ahí, lo puedes verificar ahora mismo, en cualquier base de datos cartográfica pública. No es especulación, no es interpretación. Es un nombre en un mapa oficial, aprobado por un comité institucional, registrado en una base de datos gubernamental. Un nombre que viene de un rey de una civilización que la historia oficial decidió que no existía como poder soberano real. Una civilización que ocupó los mapas de Europa durante 3 siglos y que desapareció de esos mismos mapas en el intervalo de 85 años, que coincide con el periodo en que las instituciones que nombraron esa montaña estaban siendo fundadas. La historia oficial tiene una respuesta para todo esto. La historia oficial dice que los nombres geográficos antárticos son simplemente homenajes sin implicación histórica profunda. Que el vocabulario de los exploradores de los siglos XIX y XX refleja las tradiciones culturales de sus países de origen. Que las coincidencias de cronología son exactamente eso, coincidencias. Esa respuesta puede ser correcta, pero si es correcta, debería ser posible demostrarla con los documentos que muestran cómo se eligió ese nombre, quién lo propuso, qué alternativas fueron consideradas y por qué ésta ganó. Esos documentos no están disponibles. Y esa distancia entre la respuesta que la historia oficial proporciona y la evidencia documental que debería existir si esa respuesta fuera completa, es exactamente el espacio donde esta investigación trabaja. Si llevas tiempo notando estas anomalías y si has visto cosas en tu propia ciudad,
en la arquitectura de edificios que no deberían existir con la tecnología de su época, en documentos locales que tienen páginas que faltan, en apellidos familiares que fueron cambiados en puertos de inmigración, sin que nadie de tu familia sepa exactamente por qué. Deja un comentario. Cuéntame qué encontraste. ¿Dónde estás? ¿Qué te hizo empezar a buscar? Esta investigación no la hago solo, la hacemos entre todos. Cada dato local que aparece en los comentarios ha abierto líneas de investigación que este canal no habría encontrado de otra manera. Y si esta es la primera vez que escuchas sobre estas cosas, bienvenido o bienvenida. El algoritmo no te trajo aquí por accidente. Algo en lo que has estado leyendo, viendo o pensando te puso en este camino. Si quieres seguir, suscríbete. No porque este canal necesite números, sino porque lo que queda por examinar es mucho más de lo que cabe en un solo video, y cada parte de esta investigación construye sobre la anterior. Si empiezas aquí, hay todo un archivo esperándote. La montaña sigue ahí. El nombre sigue en los mapas. Los archivos siguen cerrados. Y la pregunta que abrimos hoy no tiene una respuesta en ningún documento público. Pero tiene una forma. La forma de algo que alguien decidió dejar visible en el lugar más remoto y más protegido del planeta, sabiendo que muy poca gente sabría exactamente qué estaban mirando. Nosotros ya sabemos, y eso cambia la pregunta. Ya no es qué hay en ese nombre, la pregunta es quién lo puso ahí y qué esperaban que no encontráramos. Esa investigación continúa. Nos vemos en la siguiente.